Ahí está. Bueno, vamos a ver integrales de superficie. ¿De qué se trata esto? Bueno, primero, antes de ver propiamente integrales de superficie, vamos a ver estos conceptos previos. El operador Nabla o de Hamilton es simplemente un operador que es se simboliza con el Nabla mayúscula, y es un operador de derivadas, ¿no? Se simboliza como vector, pero en realidad es un operador de derivadas. Cuando se aplica a un campo escalar, es decir, a una función escalar como esta, lo que se hace es lograr el gradiente de la función. Es decir, le aplico el operador Nabla o de Hamilton a la función escalar y obtengo, vea que es como si fuese un producto de la función con el vector, pero en realidad lo que está haciendo es derivar a la función con todas sus derivadas parciales. Y como el gradiente es un vector, queda como vectorcito, ¿no es cierto? Vectorcito de derivadas parciales. Bueno, acá ya sabemos cuáles son las cualidades del gradiente de una función, ¿no es cierto? Cuando está en un punto o algo en un punto, bueno, me da la dirección de máxima variación de la función, el vector la dirección de máxima variación de la función, y el módulo de ese vector me da la máxima variación posible de la función en ese punto. Bien, ahora cuando se aplica un campo vectorial, ya no es una función escalar, ¿no? Sino un campo vectorial como este, que tiene 3 componentes, se aplica como si fuese un producto escalar, ¿ves? Ese puntito ahí es como si fuese un producto escalar, entonces entre vectores, ¿no? Pero en realidad lo que estoy haciendo es la derivada de x con respecto a f1 más, ahí sí sigue la regla del producto escalar, ¿no? Más la derivada con respecto a y de f2 más la derivada con respecto a z de f3. Entonces se suman todas esas derivadas y eso se llama divergencia de f. Que se puede expresar de esta manera, divergencia de f, o Nabla de f, pero f con negrita, ¿no? Porque es un vector, un campo vectorial. ¿Qué es lo que significa la divergencia desde un punto de vista, si se quiere, un poco más físico, ¿no es cierto? La idea es que es el flujo resultante del campo vectorial por unidad de volumen. Flujo resultante que pasa por ese punto por unidad de volumen. Por el punto, si se evalúa, ¿no es cierto? Estas serían las discriminaciones, es decir, si es mayor que 0, el punto se dice que en ese punto actúa como fuente, es decir, como que emite flujo, flujo del campo. Si es menor que 0, es que chupa flujo, es decir, el campo resultante es que chupa flujo, actúa como sumidero, y si es igual a 0, significa que es pasante, es decir, el flujo que entra al punto sale, el mismo que sale, entonces no genera ni absorbe flujo. Esto le vamos a hacer una mención después cuando veamos el teorema de la divergencia para que vean que se trata realmente de esto, del flujo resultante por unidad de volumen en el punto, ¿no? Sería una cualidad del campo vectorial, ¿no es cierto? Cuando uno hace esta operación, hace las derivadas y las suma. Bien. Cuando el operador Nabla se lo multiplica, pero con el producto cruz, ¿no es cierto? Se le llama, se logra un vector que se denomina rotor de F, ¿no? Rotor del campo vectorial. Y como todo producto cruz, digamos, producto vectorial, se calcula de esta forma, ¿no es cierto? Tengo el IJK, el primer vector que sería en realidad el operador Nabla, que ese operador sería el operador de derivadas, y los componentes del campo, que sería el segundo vector. Entonces, cuando aplico el primero, ¿no es cierto? Posición par es positivo,
elimino estas dos filas y me da la derivada de F3 con respecto a I menos la derivada de F2 con respecto a Z, ¿no? Y así hago con los otros. El J es posición impar, ya que es como que hubiese un menos ahí, ¿no es cierto? Elimino columna y fila, me da el menos lo puedo suplantar por hacer la operación al revés, ¿no es cierto? Derivada de Z, derivada de F1 con respecto a Z y derivada de F3 con respecto a X. Y cuando hago el cofactor K, que sería la tercer componente acá, la tercera posición, elimino esta fila y columna y me queda la derivada de F2 con respecto a X y la derivada de F1 con respecto a Y. Estos los vimos nosotros en forma separada, no como vector, cuando vimos las consideraciones en independencia del camino para un campo en R3, campo vectorial en R3. Si daban todas estas cero, si se acuerdan, nos decía de que era un campo gradiente y por ser campo gradiente era independiente del camino, la integral de línea daba independiente del camino de integración entre dos puntos. Eso lo vimos en la clase pasada. Bueno, acá está, ya están puestos estos tres valores, pero ya en forma de, dándole un nombre ya, ¿no? Y puesto en forma de vector. El rotor del campo vectorial. ¿Qué me diría el vector rotor? Tiene la idea de rotor porque la dirección de este vector, como todo vector tiene un eje, ¿no es cierto? Una dirección. Da la capacidad del campo de lograr una rotación alrededor de este eje. Es decir, el campo, yo cuando le hago el rotor, me está diciendo, según los valores que me dé, que alrededor de ese eje el campo está dando una intensidad de rotación a lo que se encuentre en su dominio, digamos, ¿no? Sea un fluido, sea algún elemento. Y si me diera cero, significaría que el campo no está produciendo ningún tipo de efecto rotacional. Pero si da efecto rotacional, es decir, que de alguna manera esto no es cero, ¿no es cierto? No son las componentes cero, significa que la dirección que me da el eje es el de máxima rotación posible, de capacidad del campo de rotación posible, ¿no? Sería el eje, ¿no es cierto? O sea que la rotación se produciría como en un plano perpendicular al eje, ¿no es cierto? Bueno, esto también lo vamos a ver con el teorema de Stokes. Bueno, otro concepto es el de superficie orientable. Una superficie, de ahora en más le vamos a llamar una superficie en el espacio y le vamos a llamar sigma, como nombre. Se dice que es orientable si tiene versor normal en todos sus puntos. Versor normal en cada uno de sus puntos. Que varía continuamente sobre sigma, ¿cierto? Es decir, que no hay ningún salto raro. Al decir de que hay vector normal, versor normal en cada uno de los puntos de superficie, lo mismo que decir que tiene plano tangente en cada uno de sus puntos. Recuerden que el vector normal al plano tangente ese vector normal se saca precisamente de los coeficientes del plano tangente, ¿no es cierto? Dado ese plano tangente en forma implícita. Son los coeficientes de las variables, es decir, coeficientes del X, del Y, del Z, del plano, ¿no? El plano dado de forma implícita. Por supuesto, hay dos orientaciones posibles, una que podría ser hacia arriba del plano tangente o hacia abajo del plano tangente. Y acá, bueno, si sigma es cerrada, la orientación que se toma como positiva, digamos, convencionalmente, es la de los vectores normales que indican el hacia afuera del volumen que encierra la superficie cerrada, ¿no? Es decir, si la superficie es cerrada, encierra un volumen. Entonces, el n positivo es el que indica el hacia afuera del volumen ese.
y la dirección que indique el hacia adentro sería la negativa. Bien, ahora si una superficie viene dada, es decir, si la sigma esta viene dada como una función explícita como esta, z igual a f de xy, la orientación natural del vector normal es esta, que surge del plano tangente en un punto de la superficie. Esta ya la vimos nosotros, ¿no es cierto? Lo vimos cuando vimos plano tangente y vector normal, y lo vimos también cuando estuvimos viendo cálculo de áreas en superficie en el espacio, ¿cierto? El vector normal, estos son los coeficientes del plano tangente en un punto de la superficie, ¿no es cierto? Este y este, que surgen, ahora lo vamos a refrescar. Surge, por ejemplo, si este es el plano tangente, ¿no es cierto? Acá está dado en forma explícita, ¿no? Z menos el punto donde hace tangencia, ¿no es cierto? X menos el punto donde hace tangencia, y menos el valor de Y del punto de tangencia. Y los coeficientes eran las derivadas. Ahora, si yo lo llevo todo a un solo miembro, toda esta sumando a un solo miembro, la vuelvo implícita. Este que es el coeficiente de X se torna negativo. Y este que es el coeficiente de Y se torna negativo. Y son las derivadas, ¿no? Derivada de f respecto de X, derivada de f respecto de Y. Y el coeficiente de Z es 1. Entonces de ahí surgía este, ¿no? Este es el vector normal a la superficie en un punto dado, que son los coeficientes del plano tangente en ese punto. Y para que sea Versor lo tengo que dividir por su módulo, ¿cierto? Acá está. Entonces, la forma de Versor. Bien. Si ahora la superficie viniera dada en forma paramétrica, significaría que mi superficie tendría que ser, por ejemplo, una R, ¿no es cierto?, como función de U y V, siendo U y V parámetros. Siempre una superficie tiene que tener dos variables independientes, ¿no es cierto? En este caso serían dos parámetros. Recuerden que para hacer una línea en el espacio, tiene que ser un campo, una función vectorial de una variable independiente que llamábamos parámetros, ¿se acuerdan? Que era el t. Y ese me genera una línea en el espacio. Bueno, cuando hay dos variables paramétricas, me genera una superficie en el espacio. Entonces me da un X, un Y y un Z de la superficie con variables independientes paramétricas que no se grafican. Lo que se grafican son los puntos X y Z, ¿no es cierto? Es decir, tendríamos esta superficie, pero dada en forma paramétrica. Bien, ¿cómo sería el vector normal en una superficie paramétrica? Bueno, muy sencillo, porque ya sabemos qué pasa con las curvas en el espacio, ¿no? Supongamos, ¿por qué hago esta referencia? Supongamos que ahora variamos solamente a partir de un punto de la superficie, ¿no es cierto? Variamos solamente la U y la V la dejamos constante. Cuando variamos U, lo único que va a pasar es como si estuviéramos con una función vectorial, me va a generar una curva en la superficie, ¿cierto? Y si yo a esa curva que se produce cuando yo varío solamente U, en el punto considerado le hago la derivada respecto de U, lo que me va a dar es un vector tangente a esa curva. Y si es tangente esa curva que está en la superficie, es tangente también a la superficie. Tangente a la curva que está en la superficie significa que también es tangente a la superficie. Cuando varíe B solamente, a partir del mismo punto de referencia en la superficie, me va a generar una curva, pero variando solamente B, es decir, manteniendo constante la U. Y luego la derivada con respecto a B me va a dar un vector tangente a la curva que generé recién cuando variaba B solamente. Entonces va a ser otra curva. ¿Qué pasa por el mismo punto de referencia que dijimos recién? ¿No es cierto? Cuando haga la derivada en ese punto respecto de B, me va a dar un vector tangente a esa curva, a esa nueva curva, que también va a ser un vector tangente, por supuesto, a la superficie, porque esa curva pertenece a la superficie. Entonces, cuando haga el producto vectorial,
¿qué me va a dar entre los dos vectores derivadas de esas dos curvas? Me va a dar un vector normal al punto en consideración, a la superficie, ¿no es cierto? Y si lo divido por su módulo, me da el versor. Entonces, cuando tengo superficies dadas en formas paramétricas, lo que hago es hacer la derivada respecto de una de las variables paramétricas, producto vectorial, la derivada respecto de la otra variable paramétrica. Y lo divido por el módulo de ese producto vectorial. O sea que este es un trabajito que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer la derivada respecto de U, derivada respecto de B y hacer el producto vectorial y después dividirlo por el módulo que también se calcula. Ahí tendría el vectorcito normal. Bien. Ahora sí, con todos estos conceptitos que vimos, vamos a empezar a ver lo que es ya las integrales de superficie en forma directa, ya propiamente dicha, ¿no? Bueno, acá pasa algo parecido a lo que vimos en integral de línea. En integral de línea vimos que estábamos integrando un campo vectorial sobre un dominio lineal. Bueno, acá la idea es la misma. Nada más que queremos integrar, ¿no es cierto?, un campo vectorial sobre un dominio superficial ahora. Es decir, que mi dominio va a ser una superficie que está en el espacio, ¿no? En forma labiada acá en el espacio. ¿Qué le llamamos sigma? En este caso le llamamos sigma y dada por esta ecuación z igual a f de x, ¿no? Como una función explícita dependiente de x y de y acá, ¿no? Esta gráfica seria. Le llamamos sigma. ¿Ve? Ahí está el sigma. Bien, ¿qué queremos calcular acá? ¿Qué queremos calcular? El flujo del campo, del campo vectorial, que en cada punto tiene un valor diferente, ¿no es cierto? Como es parte del dominio del campo, esta superficie, en cada punto va a tener un valor diferente del campo, en general, ¿no es cierto? Y bueno, queremos saber el flujo del campo a través de la superficie gamma. Bueno, como siempre hacemos en estos casos, vemos un caso físico, ¿no es cierto?, como para entender qué es lo que queremos hacer, porque los matemáticos lo ven nada más desde el punto de vista matemático y nosotros lo vemos después más desde un punto de vista más físico, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos una herramienta física para entender la entidad matemática, ¿no es cierto? Bien, para comprenderlo, esta es lo que vamos a plantear. Vamos a suponer que F es un campo de velocidades, es decir, es la velocidad de un fluido que es incompresible. ¿No? Incomprensible. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que queremos saber es el flujo o cantidad de fluido que pasa a través de la superficie, ¿cierto? Acá dice, ¿ve? Queremos calcular la cantidad de fluido que atraviesa sigma. Bueno, acá ya de entrada nomás, lo que podemos especificar es que la componente del campo, es decir, en cada punto va a tener una velocidad, ¿no es cierto? Una velocidad del fluido. Lo que nos va a interesar a nosotros no es la velocidad tangencial a la superficie, sino la velocidad perpendicular a la superficie, que es la que me produce flujo o cantidad de fluido atravesando sigma. Por eso, no todo F me sirve, sino me sirve la componente normal. Y ustedes saben que cuando queremos proyectar un vector sobre otro vector para sacar la componente, en este caso normal, a la superficie, lo que se hace es un producto escalar, ¿no es cierto? El producto escalar de F sobre esta que es un versor, el n que es un versor, y me va a dar la componente normal, que es la que me va a producir que el fluido atraviese la superficie, ¿no es cierto? Y bueno, acá, como siempre, ¿no es cierto?, hacemos cuando queremos hacer integrales, dividimos acá, hacemos una cuadrícula en el dominio, en este caso en el dominio de la superficie, y trabajamos sobre un subrectángulo genérico, ¿no es cierto? En este caso el RIJ, elegimos un punto adentro, este punto que tenemos adentro, que es el PIJ, le produce un punto en la superficie llamado MIJ, y acá podemos trazar un plano tangente,
que me permite calcular ese vectorcito normal que tengo ahí, que sería el NIJ para este punto, para el punto MIJ, ¿no es cierto? El punto MIJ obviamente tiene las componentes X y J, Y sub IJ, Z sub IJ, que no las he puesto acá por simplicidad de gráfico. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, acá es lo que dijimos, ¿no es cierto? Perdón, acá tenemos que volver. Ahora, bueno, dividimos en rectángulo RIJ, ¿no es cierto? El área del RIJ es el delta AIJ, que es delta XY por delta IJ. Bueno, todo esto lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? Acá está cuando elegimos el PIJ interior, el MIJ en la superficie, bueno, este sería el plano tangente, la fórmula del plano tangente en ese punto MIJ. Y bueno, el delta sigma IJ es la parte del plano tangente en este punto que le corresponde al RIJ, ¿no es cierto? Corresponde al RIJ. Esto ya lo vimos cuando vimos cálculo de áreas en superficie en el espacio, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuál sería la cantidad de fluido que atraviesa sigma? El delta sigma IJ. Es aproximadamente, ya decimos por qué es aproximadamente, el producto escalar entre el campo vectorial valuado en el punto, ¿cierto? Vector de velocidad, por la normal. Con esto hago la proyección del campo sobre el versor normal y tengo la parte activa, digamos, que nos importa del campo acá. Y ahora, si lo multiplico por el área, fíjense, esto sería velocidad. Velocidad es espacio sobre tiempo, ¿no es cierto? Espacio sobre tiempo por la cantidad, por el área que tengo, me va a dar un volumen, ¿no es cierto? Es decir, el caudal por unidad de tiempo. El caudal que pasa este pedacito de superficie por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, acá la componente normal en un cierto tiempo va a producir un paso, ¿no es cierto? Un paso de líquido, ¿no es cierto? En cierto tiempo. Esa sería como la arista de un paralelepípedo. Si yo lo multiplico por el área, me daría un paralelepípedo de cantidad de líquido que pasó en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Entonces sería caudal por unidad de tiempo, que atraviesa ese pedacito de superficie tangencial, ¿no? En la dirección del vector normal. Si hago la suma sobre toda la superficie, me va a dar una aproximación, ¿no es cierto?, del caudal que pasa por sigma. Por supuesto, acá estamos considerando que en este pedacito del plano tangente, el campo vectorial es constante, ¿no es cierto?, que es una simplificación cuando hacemos, por eso decimos que es aproximación, es aproximadamente. Si lo hacemos sobre toda la superficie de esto, sumamos con I que va hasta N, J que va hasta M, me da una aproximación del caudal que va a pasar. Siendo el NIJ, bueno, acá estamos repitiendo, las coeficientes de las variables del plano tangente, pensado como ecuación implícita, divido su módulo porque decimos que es un versor. Y como es un versor, me da como componente los cosenos directores con sus correspondientes ángulos directores. Siendo el más relevante que vamos a usar acá el coseno director de Z, el ángulo director de Z, ¿cierto? Que ya vimos la clase pasada también. Entonces, cuando vemos el caudal que atravesó toda la superficie, debido a este campo, lo que hacemos es hacer una partición infinita y tomando al mayor, al máximo delta sigma, es decir, al mayor de las áreas de los subrectángulos tangentes,
que tienda a cero, cosa que todos los demás subrectangulitos también tiendan a cero, estemos seguros de eso. Bueno, me va a quedar sumatoria infinita, y bueno, sumatoria infinita es integral, ¿no es cierto? Entonces voy a tener la integral de f sobre una superficie sigma, f, producto escalar por n, el vector normal, y bueno, y el delta sigma y j se transforma ya en una partición infinita en un diferencial, es decir, es un diferencial de área acá prácticamente puntual, ¿no es cierto?, en la superficie. Y ahora, esta otra es simplemente, como el vector normal es normal a la superficie, sería normal al diferencial de sigma. Si yo lo incluyo dentro del diferencial de sigma, me daría como un diferencial de área vectorial, ¿eh? Es decir, multiplico este vectorcito normal por el diferencial de sigma, me estaría dando un diferencial de sigma vectorial. Entonces, las dos significan lo mismo, nada más que acá está discriminado la normal con el diferencial de área escalar, y acá ya estaría como vectorcito de área directamente, y este es el producto escalar, ¿cierto? Bien, esto es conceptual, porque por ahora no lo puedo calcular, porque no estoy relacionando mi área, mi diferencial de área que está en la superficie con los elementos del dominio que están acá, ¿no es cierto?, con los x y, que son las variables independientes. Entonces vamos a hacer ese trabajito que ya lo hicimos cuando calculamos áreas de superficie en el espacio. ¿Se acuerdan que vimos que este plano tangente con el plano XY tienen un ángulo, ¿no es cierto? Tienen un ángulo. Que es el mismo ángulo que tienen sus vectores normales, es decir, la normal al plano este y la normal al plano XY, que es el Z, la dirección de Z. Ese ángulo es el ángulo director phi sub IJ, que es el tercer ángulo director del NIJ, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Yo cuando multiplicaba el pedacito de plano delta IJ por coseno de phi IJ, lo que hacía era proyectar esta área sobre el XY. Y esa proyección es el área del RIJ. El área del RIJ se llama delta AIJ. Y con eso ya lo tengo relacionado, ¿no? El área del RIJ es el delta AIJ. Y bueno, entonces ahora puedo reemplazar el delta sigma despejando, ¿no es cierto? Delta IJ dividido el coseno. Y esto es lo que nos había dado, ¿no es cierto?, cuando vimos cálculo de áreas de superficie en el espacio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el coseno de phi y j es la tercer componente del vector normal. Fíjense, esta sobre el módulo es el coseno de alfa. La segunda componente sobre el módulo es el coseno de beta. Y la tercera, que es 1 sobre el módulo, el coseno de phi y j. Por eso, como es 1 sobre el módulo del vector normal, bueno, el módulo me queda después en el numerador. El módulo del vector normal me queda en el numerador, ve que es la derivada de aquí al cuadrado más la derivada respecto de y al cuadrado más 1. 1 al cuadrado que es 1, ¿cierto? Y esto, que este diferencial de área, ¿no es cierto?, termina siendo, cuando hacemos la partición infinita, diferencial de x y diferencial de y, ¿no es cierto?, en la integral. Entonces, podemos reemplazar todo ahora. Esto que vimos recién en la filmina anterior, reemplazando, termina siendo esto, f, que es f1, f2, f3, producto escalar n. N es lo que vimos, es decir, las derivadas, ¿no es cierto?, los coeficientes del plano tangente, ¿no es cierto?, sobre el módulo. Y el diferencial de sigma,
que era esto, el módulo del vector normal por diferencial de área, que es de x de y diferencial de área. Si se fijan acá, tengo dos veces el módulo del vector normal, ¿no es cierto? Lo tengo abajo y lo tengo arriba, o sea que se simplifica. El diferencial de área, como dijimos, es diferencial de x, diferencial de y. Entonces todo esto se transforma, esta integral de superficie se transforma en una integral doble, ¿no? Donde ya acá tengo relacionado con el dominio de las variables independientes. Es decir, ahora estoy integrando ya con el dominio de las variables independientes x, y, integro sobre D, que es la proyección que es la proyección de la superficie sobre la no XY. ¿Qué nos estaría faltando con esto? Bueno, acá lo que hicimos es simplemente multiplicar, es decir, hacer el producto escalar, después de haber simplificado, tengo F1 por menos derivada de F con respecto a X, ¿ves? Me queda menos, más F2 por este menos, me va a quedar menos, ¿no es cierto? F respecto a Y. Y el último es F3 por 1. Entonces ya me queda una función escalar acá, ¿cierto? Lo único que tengo que hacer, como F1, F2 y F3 tiene componente Z, tienen no solamente son f de xy, sino que es f de x y z, ¿no es cierto?, de tres variables. Lo que hacemos es lo mismo que hacemos en integral de línea. Hacíamos la composición del campo con la línea, ¿se acuerdan? Con la ecuación de la línea. Bueno, acá hacemos la composición del campo vectorial con la superficie. La superficie es z igual a f de xy. Entonces lo que hacemos es obligarlo al campo vectorial a tomar la ecuación de la superficie, para que dice ahí directamente. Y bueno, con esto ya me queda directamente todo en XY. Por lo tanto, la integral de superficie se resuelve como una integral doble con dominio en la sombra de la superficie, ¿no? El dominio sería la sombra de la superficie. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sé que haría falta como acordarse de esto, ¿no es cierto? O de esto, el campo y del cómo es el vectorcito normal, la parte no del módulo, sino la parte de. Como esto se simplifica, me está quedando este vectorcito por diferencial de área, ¿no es cierto? Entonces el producto escalar, esto sería fácil de acordarse, sería F1, F2, F3 por este vectorcito, que son las derivadas y el 1. ¿Eh? ¿Qué es lo que se hace acá? Bien, ¿qué podría pasar? Que la superficie viniera dada como expresión de x igual a f de iz. Bueno, esto no es una complicación, ¿no es cierto? Significa ahora que mi superficie, como es x igual a f de iz, mi dominio final va a estar en el plano de las variables iz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Diferencial de y, diferencial de z. Pero ahora, ¿qué voy a reemplazar? Es decir, la componente que va a ser, la componente del vector normal que va a ser 1, ya no es la z, ¿no es cierto? La componente z, sino que va a ser la componente x. Porque es para una superficie z igual a f de xy, ¿no es cierto? Hacíamos el plano tangente y la que era componente z me daba 1. En este caso, como es x igual a f de z, la que va a dar componente 1 del vector normal va a ser la primer componente, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? F1 por 1. F1 por 1. ¿Y cuál vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar la x, porque es decir, mi superficie viene dado por x igual a f de iz, entonces voy a poner f de iz en vez de x acá. Y los otros, bueno, similar, ¿no? Menos derivada de f respecto de y, el x lo cambio por la superficie, f respecto de z, y el x lo cambio por la superficie. Y las nuevas variables independientes son y z. Y lo mismo me va a pasar en la otra parte, ¿no? Cuando
Si la superficie viene dada por I igual a f de xz, bueno, ahora la que va a tener componente 1 del vector normal va a ser la posición segunda, ¿no es cierto? La posición I. Entonces va a ser f2 por 1. ¿Mm? Y las otras sí va a ir con la derivada, ¿no? Derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de z. ¿Por qué? Porque x y z son las nuevas variables ahora, las variables independientes. Y se reemplazará el i de las f1, f2 y f3 por el valor de la superficie. Es decir, es lo mismo, es decir, es similar, cambia un poquito las fórmulas son similares, pero cambian un poquito. Bien. Un ejemplo. Calcula el flujo de este campo. Tomo un campo sencillo para no complicar los cálculos. Campo vectorial y x y z, ¿no es cierto? A través de la superficie esta, que es z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, con z mayor o igual que 0. Entonces, bueno, me fijo, ¿cuál es esta superficie? Fíjense que tengo x cuadrado, puedo sacar factor común menos, ¿no es cierto? Tengo x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Si no tuviese el 1 y no tuviese el menos, sería un paraboloide, ¿no es cierto?, hacia arriba. Como tengo el menos, es un paraboloide hacia abajo. Y como parte del 1, el vértice parte del 1. Entonces es un paraboloide hacia abajo. Como es z mayor o igual que 0, solamente la parte de la superficie que está por encima del plano XY. Bueno, ¿qué curva me da acá? En el corte del XY. Y bueno, cuando z sea igual a 0. Cuando z sea igual a 0, me va a dar una circunferencia de radio 1. ¿Ves? Si yo paso el x cuadrado más y cuadrado, lo paso para el primer miembro, con z0, me va a dar una circunferencia de radio 1, que es la que grafiqué acá. Bien, esta sería la superficie y la proyección de la superficie sobre el XY. Fíjense que la superficie viene dada en forma z igual a f de xy. Entonces estamos en el primer caso que vimos. Entonces mi dominio final va a ser en el plano xy. Entonces, ¿cómo es? Bueno, esta sería la fórmula, ¿no es cierto?, de una integral de superficie. Campo vectorial por diferencial vectorial de la superficie sobre dominio o la superficie sigma. Acá lo discrimine, es decir, saqué el vector normal, que es versor en realidad, y dejé el diferencial de sigma escalar, ¿no es cierto? Es decir, estos son equivalentes. Y esta sería, como estamos en el primer caso, tengo derivada de z o f es lo mismo, ¿no? Porque z o f es lo mismo. Z respecto de x negativo por f1 menos derivada de z respecto a y por f2 más 1 por f3. ¿No es cierto? Este sería la multiplicación del vector normal por el campo vectorial. Bien, ahora lo único este sería el planteo. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a reemplazar, ¿no? Es decir, de esta, y bueno, y todo esto lo tengo que empezar a reemplazar. Bueno, la derivada de z respecto de x. Acá tengo z. Respecto de x es menos 2x, ¿ves? Lo tengo acá. Derivada de z respecto de y, lo tengo acá, menos 2y, ¿no es cierto? Y entonces empiezo a reemplazar, bueno, digo, bueno, menos la derivada. Menos con menos se me hace más. Pongo 2x por f1. ¿Cuál es f1? Es y. Lo pongo. Más. En realidad sería menos, ¿no es cierto? Pero bueno, acá como tengo menos la derivada de z respecto de y, que menos menos más, me dé 2y. Por f2, que f2 es x. Más f3, que es z, por 1, es decir, que es z. Pero bueno, como no tengo más z en las otras componentes, la única z de f3 del campo es la tercera, ¿no es cierto? O sea que acá directamente pongo la ecuación de la superficie.
Esto sería componer el campo con la superficie. Entonces tengo todo en X y Y. Tengo una integral doble. Y ya como integral doble la manejo como tal. Integral doble, mi dominio es este círculo. Como el dominio es un círculo, bueno, utilizo coordenadas polares. Bueno, acá bueno, achiqué un poco, ¿no es cierto?, la ecuación, pero termina siendo un polinomio de dos variables, ¿no es cierto? Como este es x cuadrado más y cuadrado, ¿se acuerdan que en polares era igual a r cuadrado? Por eso aparece menos r cuadrado acá. Y bueno, xy sería r coseno tita, r seno tita, aparece el cuadrado ahí porque hay dos r, ¿no es cierto? El 4 y el 1 queda como está. Bueno, se integra, primero se integra siempre r. R va de 0 hasta radio 1. Hasta radio 1. Y este es el jacobiano, ¿no? Este es el módulo del jacobiano. Y tita, para dar toda la vuelta, tiene que ser 2pi. Bueno, hicimos los cálculos, etcétera, que ya sabemos hacer, me dio pi sobre 2. ¿Qué significa este valor de pi sobre 2? Positivo. Significa de que hay un flujo positivo del campo vectorial a través de la superficie, a través de esta superficie, en la dirección del vector normal, del normal natural. ¿Ah? Que en este caso es hacia arriba. Acá no lo dibujé que es hacia arriba. ¿Por qué es hacia arriba? Porque la componente 1 del vector normal que está multiplicado el F3 es 1 precisamente. Entonces cualquier puntito que tengamos acá tiene componente Z como vector normal, tiene componente Z1 para arriba. Entonces me indica es un vector que va hacia arriba de la superficie. Con ese simple detalle, ¿no? Por tener el vector normal, el 1 en la tercer componente. Si fuese menos 1 en la tercer componente, significaría que estas derivadas serían positivas y sería el vector hacia adentro, hacia abajo, ¿no? Hacia el otro lado. Bueno, entonces el vectorcito normal en este caso sería hacia arriba y bueno, este valor significa que va en esa dirección. Me da positivo porque el flujo positivo en la dirección de la normal que hemos especificado. Bien. ¿Qué pasa si la superficie viene en forma paramétrica? Bueno, esto ya lo vimos un poquito. Tendríamos este tipo de ecuaciones, ¿no es cierto?, con dos variables paramétricas. Y mi normal sería el R, la derivada de R con respecto a U, es decir, y la derivada de R con respecto a B, a la otra variable paramétrica, ¿no? Producto vectorial, y después se lo divide por el módulo de ese producto vectorial. Y el diferencial de sigma sería, como siempre, ¿no es cierto?, el módulo del vector normal por las variables dependientes, en este caso son las paramétricas. Entonces, hacemos lo mismo, acá reemplazamos f con lo que vale, ¿no es cierto? Pero, bueno, como son ecuaciones paramétricas, ahora se reemplazan todos los valores. Se reemplaza el x, se reemplaza el y, se reemplaza lo que vale el z en la superficie paramétrica. Es decir, hago la composición del campo vectorial con mi superficie paramétrica. Multiplico por el n, que es este es el n, en la superficie paramétrica, y el diferencial de sigma, que es este. Y acá pasa lo mismo, ¿ves? Lo que es el módulo del vector normal se va por simplificación, y me queda el vectorcito, este producto vectorial, que ya es un vector, hay que hacerlo, no es un trabajo hacerlo, hay que hacer la derivada, las dos derivadas y hacer el producto vectorial. Obtenido el vectorcito, se hace el producto escalar con lo que me da de la composición del campo vectorial con las ecuaciones de la superficie. Bien. Ahora, bueno, F es F1, F2, F3, ¿no es cierto? Bueno, F1, F2, F3, ¿cómo va a quedar? En la composición va a quedar, reemplazo la X por lo que vale XV, la Y por lo que vale, en ecuaciones paramétricas, ¿no? La Z por lo que vale, y así hago con todas, con F2 y F3. Todo eso va acá.
¿Mm? Bien. Como decíamos, el vectorcito normal hay que hacerlo, ¿no? El producto vectorial hay que hacerlo. Se pone IJ acá, se hace la derivada de la superficie con respecto a U, primer vector. Segundo vector, la derivada de la superficie respecto a la otra variable paramétrica. Se pone acá y bueno, y se hace, ¿no es cierto? Se hace el producto vectorial. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Hallar el flujo de este campo vectorial, ¿no es cierto? También lo hemos hecho más o menos sencillo para no complicar los cálculos. A través de la esfera de radio 1. Fíjese acá la cualidad es que tenemos una superficie cerrada, ¿no? Es decir, hay un campo que tiene como dominio, digamos, va a tener la superficie cerrada, que es una esfera. Y bueno, como una esfera no vamos a trabajar con las coordenadas x, z, sino que vamos a tener que parametrizar esta superficie utilizando lo que conocemos de las coordenadas esféricas. Entonces, ¿cómo se parametriza una esfera utilizando coordenadas esféricas? Bueno, se toma la forma de la transformación, ¿no es cierto?, de las coordenadas esféricas. Es decir, ¿se acuerdan que era ρ por coseno de tita, seno de phi, ρ por seno de tita, seno de phi, y ρ por coseno de phi? Bueno, si yo a phi le doy un valor constante igual a 1, significa que estoy con una esfera de radio 1. Entonces acá el ρ no aparece, ¿por qué? Porque vale 1. Entonces le estoy obligando a estar en una superficie de radio 1. Con estos valores. Y ahora puse como primer variable phi, fíjense, le cambié el orden acá phi, ¿para qué? Para que me dé cuando haga este vectorcito normal, para que me dé un vector normal hacia afuera de la superficie, es decir, hacia afuera del volumen que encierra la esfera. Porque si lo doy vuelta me va a dar un vector hacia adentro del volumen de la esfera. Entonces, este cambio de orden que ponemos acá es simplemente para que me dé el vectorcito normal hacia afuera del volumen, hacia afuera del volumen que encierra la superficie, que es la esfera. Entonces, ¿cómo sería? ¿Ve? F compuesta con la superficie paramétrica, ¿no es cierto?, por producto escalar, el producto vectorial bueno, las nuevas variables son, las variables paramétricas son phi y tita, ¿no es cierto? Tienen otro nombre, pero es lo mismo. Entonces tenemos que hacer este producto vectorial. Entonces, como yo ya tengo mi superficie, que es esta, en forma paramétrica, sé lo que es el X, el Y y el Z, en forma paramétrica, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer la derivada con respecto a phi, producto vectorial, la derivada con respecto a tita, ¿cierto? La derivada con respecto a phi, producto vectorial, la derivada con respecto a tita. Entonces hago, IJK, esta es la derivada con respecto a phi, esta es la derivada con respecto a tita. Y bueno, hago las derivadas, ¿no es cierto? Esta sería, bueno, tengo acá la superficie, ¿no es cierto? La derivada con respecto a phi me va a dar coseno, 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 seno, ¿ve? Coseno, 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 seno, y menos seno de phi porque es coseno phi acá, ¿no es cierto? Y cuando derive respecto de tita va a ser menos seno de tita, coseno de tita, ¿cierto? Menos seno de tita,
coseno de θ, el que no varía va a ser el seno de φ, ¿no es cierto? Y cuando haga la tercera componente respecto a θ me va a dar 0. Bueno, hago este determinante, ¿no es cierto? Y al final me queda este vectorcito normal, que ya lo tengo acá. Bueno, y este vectorcito es el vector que es saliente del volumen que encierra la esfera. Eso lo pueden verificar fundamentalmente con la componente tercera, que es la que me dice si va hacia arriba cuando está en el hemisferio superior o si va hacia abajo cuando está en el hemisferio inferior. Bien, eso les queda como trabajito a ustedes ver por qué yo digo que da un vectorcito hacia afuera y no hacia adentro. Bien, acá tengo el vectorcito, o sea que ese ya lo puedo reemplazar acá. Y después reemplazo los valores del campo, ¿no es cierto? El campo es, el primero era z, z es coseno de φ, ¿no es cierto? Acá está, coseno de φ. El segundo creo que era el i, ¿no es cierto? El i, que es seno de φ, seno de θ, y el otro era el x, seno de φ, coseno de θ. Bueno, acá se hace el producto escalar, y me va a dar, ¿no es cierto?, seno con al cuadrado, seno al cubo, qué sé yo, todas estas cosas. Pero lo primero que vamos a integrar siempre es el phi, entonces voy a integrar todo lo que sea con θ, va a ser constante para nosotros, y voy a terminar integrando una sola partecita con esto de constante, ¿no es cierto? Este es constante, acá me faltó poner el phi. Bueno, el asunto de esto ya lo sabemos hacer, podemos utilizar las ecuaciones o las igualdades de las funciones trigonométricas, ¿no?, para poder integrar. Tengo 3 sumando, o sea que puedo hacer 3 integrales. Y bueno, y sí, es un trabajito, ¿no? Pero se puede hacer. Puede hacer y bueno, me dio 4 tercios pi. Ese sería el flujo. Como me dio positivo, significa que va en dirección, es un flujo que va en dirección del hacia afuera del volumen, ¿no? El campo experimenta un flujo hacia afuera de la esfera. Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, seguimos. Teorema de Stokes. Bueno, los dos teoremas que vamos a ver, hoy se hace una clase un poco larga, pero vamos a verlo todo, porque hemos perdido unas cuantas clases. Teorema de Stokes y el teorema de Gauss no los vamos a demostrar en esta oportunidad, simplemente lo vamos a ver desde el punto de vista conceptual. Las demostraciones están en los PDF que les he dejado en el aula virtual. También están en esta presentación, pero no nos vamos a concentrar en eso ahora en la demostración, sino en el concepto. Teorema de Stokes, ¿qué dice? CF, un campo vectorial continuo, con derivadas parciales continuas, esto es importante porque se usan las derivadas, en una región que contiene a la superficie sigma, que es esta. Orientable, superficie sigma orientable, es decir, que tiene vector normal en todos sus puntos y por lo tanto plano tangente también en cada uno de sus puntos, cuyo borde es lambda. Es recorrido en sentido positivo. ¿Qué significa sentido positivo lambda? Significa que si yo como persona camino sobre el borde lambda, con mi cabeza en el extremo del vector normal que es hacia afuera, ¿no es cierto?, en este caso, me queda toda mi superficie sigma siempre a la izquierda. Ese es el sentido positivo cuando se trata del borde de una superficie. Es decir, cuando yo vaya caminando para allá, con la cabeza en la dirección, en la flecha de la normal, me va a quedar siempre la superficie del lado izquierdo. Bien, ¿qué me dice Stokes? Me dice que la integral de línea del campo que hemos definido, sobre la curva lambda cerrada,
este diferencial de S es un diferencial de curva, ¿no es cierto? De acá. Es igual al flujo del rotor del campo. Es decir, si yo hago el rotor del campo, me va a dar otro campo, ¿no es cierto? Porque es otro vector. El rotor del campo es otro vector. Es igual al flujo del rotor del campo sobre la superficie sigma. ¿Mm? Y bueno, acá están las dos equivalencias, es decir, si yo a n lo multiplico por este escalar, que es el diferencial de superficie, me da el diferencial de área vectorial, ¿no es cierto? Pero en definitiva tengo un producto escalar ahí. Es decir que estaríamos relacionando, digamos, supongamos que F fuese una fuerza, estaríamos realizando el trabajo de circulación, ¿no es cierto?, a través de la curva lambda, que ejerce el campo. Sería lo mismo que el flujo del rotor a través de la superficie. Fíjese que el rotor da la idea de rotación, ¿no es cierto?, que tiene que ver precisamente con la circulación del campo sobre la curva, ¿no? Fíjense, bueno, como esto ya es algo demostrado, si bien no lo vamos a demostrar, estas igualdades se cumplen, mientras las derivadas sean continuas, un campo vectorial continuo, ¿cierto? Bien. O sea que, si se acuerdan, esto como es una integral de superficie, ¿no es cierto?, que terminamos calculándola a través de una integral doble cuando componemos el campo con la superficie, ¿no es cierto?, termina siendo igual a una integral de líneas, ¿no? Si se acuerdan, con Green hacíamos lo mismo, ¿no? Una integral de línea igual a una integral doble. Bueno, acá van a ver el parecido que hay con el teorema de Stokes. Bien, acá vendría la demostración, que no la vamos a hacer. Lo que sí nos vamos a detener son en las consideraciones. Si la sigma es una superficie plana paralela al plano XY, o que está en el XY, o que es paralela al XY, entonces vamos a tener un delta Z que es 0, ¿no es cierto? Es decir, la componente en Z, es decir, variación en Z no va a haber, porque estamos en una superficie paralela o directamente en el plano XY. Esto significaría que mi diferencial de sigma, que si se acuerdan después de simplificar los módulos, me quedaba el vectorcito normal por diferencial de X, diferencial de Y, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Que la derivada de Z respecto a 0, a X va a ser 0, porque no hay variación en Z. Y la derivada de Z con respecto a Y también va a ser 0, porque no hay Z, ¿no es cierto? Y la única que me va a quedar va a ser 1. Entonces me va a quedar 0, 0, 1, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Esto qué significa? Me parece que esta parte no la vimos. A ver, la vamos a reflejar porque es lo que me hace que cuando el delta Z no existe, me da este vectorcito como vector normal y lo que sería el Stokes se termina convirtiendo en Green. Fíjense, a ver. Esto. Claro, acá vimos de que esta era la fórmula, ¿no es cierto? Esta era la fórmula, o esta o esta. Bueno, si yo reemplazo lo que vale cada uno de estos, este es el rotor, ¿no es cierto? Y este es el vector normal, y después viene el delta sigma, ¿no es cierto? Acá está, ¿ves? Sería la integral de el rotor, que es este, acá está el rotor, por lo que sería el diferencial de sigma, que
que llevado a las variables independientes sería el vector normal por dx de y, que esto lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Bien. Cuando todas estas delta z es 0, se transforma este vectorcito normal en 0, 0, 1 de x de y, ¿no es cierto? Y termina siendo, ¿qué cosa? Que este, que es 0, multiplicado por esto me da 0, ¿no es cierto? Este, que sería 0, multiplicado por este, me daría 0, ¿no es cierto? Más, estamos en producto escalar, o sea que siempre va con el más, 1 por la tercer componente, me daría la tercer componente. Y la tercer componente, fíjense, es F2 respecto de X menos F1 respecto de Y, integrado por diferencial de X, diferencial de Y, en una superficie plana, en el plano XY, significa que la curva cerrada está en el plano XY o en un paralelo al XY, significa que estoy haciendo Green. Por eso, se dice que el teorema de Stokes es un caso, perdón, el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes cuando no hay variación en Z. No hay variación en Z. Es decir, tenemos una superficie plana en un, ya sea paralela al plano XY o directamente en el plano XY. Bien. Otra consideración, que si dos serían. Sí, y esto ya lo vimos en independencia del camino. Si el campo vectorial sobre la curva cerrada gamma, lambda, curva cerrada lambda, es siempre igual a 0, es decir, F1, este diferencial de S, ¿no es cierto? El diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, ¿no es cierto? Acá ya está hecho el producto escalar este. Si para todo lambda que pasa por dos puntos cerrado me da siempre 0, para todo lambda cerrado, significa que el campo es independiente del camino, y después vimos, aparte, que si era independiente del camino, era un campo conservativo también, es decir, que era un campo gradiente, ¿no es cierto? Un campo gradiente. Pero por el teorema de Stokes decimos, bueno, si el campo me da siempre 0 en toda curva cerrada el lambda que pasa por dos puntos, entonces también me va a dar 0 la conclusión de Stokes, es decir, la integral del campo sobre del rotor de F sobre la superficie sigma, sobre la superficie que sería el borde, que sería lo que encierra el borde lambda, ¿no es cierto? Es decir, esta es la superficie con borde lambda. Entonces esto significaría que sería igual a 0 para todo lambda y para todo sigma según lambda, es decir, porque si yo hago un lambda que pasa por dos puntos estrecho o muy ancho o muy grande, siempre le va a corresponder un sigma diferente, porque el lambda es el borde de sigma, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esa cantidad de posibilidades, infinitas posibilidades de que me dé 0, yo sé que una integral doble, en definitiva, después depende de su dominio de integración superficial. Entonces, lo que me está queriendo decir es que si es para todo lambda y para todo sigma según lambda, lo que está queriendo decir es que el rotor tiene que ser 0 para que me dé siempre 0 esta integral. Y es acá donde se demuestra lo que vimos en independencia del camino, las tres ecuaciones de un campo vectorial en el espacio. Si me daban 0, significaba que era independiente del camino. Y esta es la herramienta que me permite establecer eso. Es decir, si yo hago el rotor,
del campo y me dan todo cero, significa que mi campo va a ser cualquier integral de línea, ¿no es cierto?, de este campo entre los dos puntos no va a depender del camino por el cual yo llegue desde el punto inicial al punto final. Por lo tanto, esta es la herramienta y es la condición necesaria y suficiente para establecer eso. Y además, si me da cero, el rotor del campo significa a su vez de que estoy en presencia de un campo gradiente. Por lo tanto, ese campo va a ser igual al gradiente de una función escalar, que se llama función potencial. Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que vemos, ¿no es cierto? De acuerdo a esto que vimos recién, la tercera conclusión es que el rotor de un campo gradiente me tiene que dar nulo. Sí o sí, siempre. Porque si es independiente del camino, el campo, sé que es un campo gradiente. Si es un campo gradiente, ¿no es cierto? Pasa esto, es el gradiente de una función escalar. Pero a su vez, independiente del camino, sí se me cumplen estas ecuaciones, que son las del rotor. Entonces, el rotor del campo no tiene otra cosa que pasar que el rotor del gradiente me tiene que dar cero. Bueno, esto se demuestra por... se puede hacer, ¿no es cierto? Por lo que vimos ya en Independencia del Camino, que es por el teorema de Schwarz, ¿no es cierto? Todas estas las vimos según el teorema de Schwarz. Bueno, ahora, recordemos la regla mnemotécnica para acordarnos de cómo se hace el rotor. Siempre en la posición X no va a haber F1. En la posición Y no va a haber F2. En la posición Z no va a haber F3. Eso pasa en el rotor. ¿Cómo va a ser? Del producto vectorial, ¿no es cierto? Para no hacer el producto vectorial, ¿no es cierto? El IJK con el operador de Hamilton y el campo vectorial. La regla mnemotécnica es fácil, es decir, como acá no hay F1, se pone primero el más grande, F3, y después F2. Como es F3 y F2, a F3 se lo deriva por I, que es el que le correspondería a F2, por decir, ¿no es cierto? Bueno, F3 con respecto a I y F2 por Z, que es la posición de la tercera variable. Siempre menos, ¿no es cierto? Cuando voy, como es posición impar, acá, recuerden en el determinante, hago al revés. Pongo el menor acá, no va F2, pero sí va F1, F3. El menor primero y el mayor después. F1, F3. Y entonces acá derivo F1 con respecto a Z, F3 con respecto a X. Y la tercera componente, como no va F3, pero es posición par, se pone el mayor y después el menor. F2, F1. Igual que acá, igual que en la primera posición que también es par. Entonces se hace F2 con respecto a X, F1 con respecto a Y, y se resta. Una regla mnemotécnica sencilla para calcular el rotor de la función. Bien. Ahora, fíjense que si el campo, el rotor del campo me da 0, que sería en este caso, ¿no? Donde el campo es un campo gradiente, decimos que el campo vectorial es irrotacional. Es decir, que el campo, en el dominio donde está el campo, no va a tender a hacer rotar ningún tipo de fluido o elemento, ¿no? Es decir, no tiene capacidad de hacer rotar ningún elemento. Por eso decimos que es irrotacional. Ahora, si me da distinto de 0, sí tiene alguna capacidad de hacer rotar algún elemento que esté en su dominio. Bien, acá hay un ejemplo. Dice, mediante
teorema de Stokes, calcular bueno, esta integral de línea, ¿no es cierto? Esta integral de línea que está orientada en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando se ve desde arriba. Entonces decimos, bueno, lambda es el triángulo de vértice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es este. Como he visto desde arriba, dice que es la aguja del reloj. Bueno, esta sería la dirección positiva, que a su vez al área que encierra, que es el área de un triángulo, ¿no es cierto? Dejaría la superficie, si yo camino por esta línea, me deja la superficie del lado izquierdo, ¿no es cierto? Con la cabeza hacia arriba, caminando por esta línea. Entonces sería la dirección positiva. Y este sería el campo que me dan, ¿no? El campo que me dan tiene estas componentes. Y bueno, no me interesa, esto es algo importante, ¿no? Que en Stokes, fíjense que como la integral sobre la curva es igual a la integral de superficie del campo, del rotor del campo sobre sigma, y bueno, esta curva puede tener muchos sigmas, ¿no es cierto? Puede ser un sigma alto como este, más bajo, más bajo, más bajo. Mientras tenga la misma curva, me daría igual. ¿Ves? Porque esta integral no depende de la superficie, sino depende del lambda. Entonces, no me interesa que sea grande o pequeña, incluso una plana, que sea simplemente el borde de lambda, que sería la más simple, andaría bien en este caso. Por eso, en este caso no me dan la superficie en el ejercicio, sino que me dan la curva. Y yo opto por tomar como superficie la superficie más fácil, que sería el triángulo, que es lo que tengo adentro. Ese triángulo en realidad es, según los puntos que toca, tiene esta fórmula, z igual a 1 menos x menos y. O lo que es lo mismo, está en forma implícita, ¿ves? Sigma igual a x más y más z. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo hago 0, 2 variables, me da x1, hago las otras dos variables 0, me da el otro 1, y hago las otras dos variables 0, me da el otro 1. Entonces, esta es la ecuación de esa superficie. Y yo la puedo poner en función de z, por ejemplo, y acá estaría en el primer caso, ¿no es cierto? Para calcular. O sea que cuando a uno le dicen, mediante el teorema de Stokes, calcula la integral de línea, lo que tengo que hacer es calcular la integral de superficie, ¿no es cierto? Que termina siendo después una integral doble. Entonces, acá tengo el rotor, el planteo, ¿ve? F3, F2, respecto de Y, respecto de Z, F1 respecto de Z, F3 respecto de X, F2 respecto de Y, F1 respecto de Y. Hago el trabajito. F3 respecto de Y me da, a ver, F3 está acá. Respecto de Y me da 0, ¿no es cierto? Menos F2, que es esta, respecto de Z, me da 2Z. Sería menos 2Z. Acá, F1 respecto de Z, me da 0. Menos F3 respecto de X, me da 2X. Menos 2X. Y así con el otro, que me da 2Y. Este ya sería el rotor. Entonces ya tengo, acá está planteada el ejercicio, la integral de línea y la parte de Stokes. Voy a hacer la parte de Stokes, ¿cierto? Mediante el teorema de Stokes. Bien. Entonces ya tengo para reemplazar el rotor. Y ahora lo que me falta es el vector normal. El vector normal es 1, 1, 1. Y es el mismo para todo el plano, porque el plano, ¿no es cierto?, es planito. Entonces voy a tener 1, 1, 1, dividido el módulo, me da raíz de 3 por el módulo del vector normal por los
por la variable independiente, bueno, se me va acá, como veíamos en la parte teórica, ¿no es cierto? Se me van los módulos. Esto sería el diferencial de sigma. N por diferencial de sigma, ¿ve? N, que es el versor, por diferencial de sigma, y me queda este vectorcito, ¿no? 1, 1, 1 por dx de y. Ahora, esto es lo que se multiplica al rotor. ¿Ve? Entonces hago la multiplicación, ¿ve? Que es un producto escalar, por lo tanto me va a dar una suma después, ¿no es cierto? Este por 1, más este por 1, más este por 1, ¿ve? Pero después, ¿qué pasa? Cuando yo hago la multiplicación, ¿ve? Del rotor por el diferencial de sigma, me va quedando un z acá. Ese z lo tengo que reemplazar por el valor de la superficie, que es z igual a 1 menos x menos y, para que me quede todo en xy. Entonces, ese z que tengo ahí, lo reemplazo. ¿Ve? Menos 2 por z, por lo que vale. Entonces, acá ya he compuesto el campo con la superficie. Bueno, me está quedando esta sería la función a integrar, que es la que voy a poner adentro, ¿no es cierto? El asunto es que, bueno, me voy fijando, y bueno, me fijo que varias cosas se me simplifican, y en definitiva me quedan menos 2 acá. En otro caso, podría no haberse simplificado tanto, ¿no es cierto? Bueno, ante un ejercicio didáctico sale un poco más fácil. Y bueno, termino integrando como sé, ¿no es cierto? Mi dominio acá es la proyección del plano este sobre esta superficie, sobre el plano XY, y sobre eso integro. Bueno, esta integral ya la sé hacer. Entonces me queda, después de integrar, me queda menos 1. Esto significa que el flujo del rotor, ¿no es cierto?, me da en sentido contrario a la normal especificada, que es la normal 1, 1, 1, que es la hacia arriba, ¿cierto? O lo que significa lo mismo, que es un trabajo resistente si fuera a fuerza, ¿no es cierto? Si fuera una fuerza, trabajo resistente del campo vectorial sobre la curva lambda. Es decir, lo vemos como del lado del flujo y lo vemos como el lado de la integral de línea. Bien. Teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia, y con esto ya terminamos, dice sea F un campo vectorial continuo de derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a B, un sólido, limitado por una superficie cerrada, sigma. Es decir, tenemos sigma, que es la frontera de un volumen, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que hay una equivalencia que muestra que la integral de superficie del campo vectorial dado sobre una superficie sigma cerrada que envuelve a este volumen es igual a la divergencia del campo, a la integral triple de la divergencia del campo sobre el volumen que encierra sigma. Y es aquí donde vemos la idea de por qué le decíamos que la divergencia de F daba el flujo resultante por unidad de volumen. Si se fijan acá, esto es flujo por unidad de volumen. Al multiplicarlo por volumen me da flujo. Flujo que se genera en este volumen, ¿no es cierto? Y bueno, y acá precisamente lo que calculamos con la integral de superficie es el flujo del campo que atraviesa la superficie. O sea que de los dos estamos hablando de lo mismo. Nada más que normalmente el trabajo de calcular una integral de volumen es mucho más, una integral triple es mucho más sencillo que una integral de superficie. Por eso es importante, primero, verificar que sigma sea cerrada, porque si es abierta no sirve. Para un teorema de Stokes no sirve. Pero sí sirve para cuando la sigma es cerrada. Entonces, si la sigma es cerrada, puedo calcular el flujo de un campo sobre una superficie cerrada con una integral triple sobre el volumen que encierra esa superficie. Bueno, acá está la demostración que no vamos a ver,
pero sí vamos a usarlo. Es decir, usando el teorema de la divergencia, dice, hallar el flujo de este campo a través de la esfera de radio 1. ¿Se acuerdan que esta ya la vimos? Ya la hicimos. Nada más que la vimos como superficie paramétrica. Si se acuerdan, la calculamos así. Y hicimos la integral de superficie, ¿cierto? Que fue un trabajito un tanto complicado. Bueno, acá vamos a hacer el mismo cálculo, pero usando el teorema de la divergencia. Es decir, que en vez de hacer la integral de superficie, lo que vamos a hacer es la integral triple de la divergencia del campo. Entonces, como tenemos el campo, vamos a hacer su divergencia ahora. F1 respecto de X es 0, más la derivada de F2 con respecto a Y, que es 1, más la derivada de F3 con respecto a Z, que es 0. Esto me da 1. La divergencia F me da 1, es decir, que hay divergencia. Ese 1 lo pongo acá adentro. ¿Ve? El lugar de la divergencia. La divergencia es siempre un valor escalar. Y el diferencial de B, que es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, ¿no es cierto? Bien. Pero ahora, como el volumen es una esfera, fíjense, tengo que hacer la integral de volumen en definitiva, ¿no? Sobre un volumen. Como es una esfera, lo que voy a hacer son las coordenadas esféricas. Con mi jacobiano, que es ρ al cuadrado por seno de phi. La primera que integro es siempre ρ, después phi, después tita. Ρ voy a tener como es 1, lo que pongo acá es el módulo de jacobiano, y se integra el ρ, ¿no es cierto? Va a ser ρ al cubo sobre 3, el radio va de 0 a 1 porque es una esfera de radio 1. Después cuando integre phi, va a ser de 0 a pi, porque el phi se acuerdan que es desde el eje positivo de la z hasta el eje negativo de la z, es decir, es pi, y es pi porque es toda la esfera. Y el tita es el ángulo axial, es decir, que se toma desde el eje X y da toda la vuelta, ¿no es cierto? Para obtener todos los octantes, de 0 a 2pi. Entonces, bueno, se integra esto. Integrado, como sabemos integrar, cuando hacíamos cambio de variable, me da 4/3 pi. Y fíjense la diferencia de cálculo a lo que hicimos antes, ¿no es cierto? Quiere decir que mi integral de superficie vale 4/3 pi y la hemos calculado con el teorema de Stokes. ¿Por qué? Porque sigma era una superficie cerrada. Fíjense que hemos hecho un cálculo chiquito y fíjense lo que hicimos antes. Todo esto hicimos antes. Acá estaba, ¿ves? X, Z, Y, X cuadrado, ¿eh? Y ahí está. ¿Cuánto nos daba? 4/3 pi. Bueno, chicos, se nos pasó la hora. No vamos a tener tiempo para muchas consultas, pero bueno, si les hace falta consultar algo, lo vemos la clase que viene. Aquí terminaría el tema de integrales de superficie. Bueno, los dejo.